personas que están conectadas. Y bueno, como bien menciona Denise, el día de hoy iniciamos con el ciclo de seminarios WASA 2025 y los cuales los y las ponentes van a mostrar el trabajo que se desarrolla en cada uno de los laboratorios y en las diferentes áreas de la WASA. Les comento muy brevemente los lineamientos de nuestros seminarios. Para nuestra amable audiencia, por favor mantener su celular en silencio y quienes están conectadas y conectados, favor de asegurarse que su micrófono esté apagado. Durante la sesión de preguntas, favor de respetar el orden que se les asigna de participación. Las intervenciones, por favor, que sean puntuales, concisas, para dar oportunidad a otras personas que quieran participar. Y sugerimos usar un lenguaje propio, profesional, y evitar comentarios ofensivos o que menosprecien el trabajo de quien está presentando. Y para nuestro estimado ponente, respetar el tiempo establecido. Si sobrepasan los 45 minutos máximo, pues lamentablemente daremos por terminada la charla e iniciaremos con la sesión de preguntas. Pero antes de comenzar, quisiéramos agradecer a la investigadora que se ha hecho cargo de esta actividad hasta el año pasado, para quien pido un aplauso, por favor. Ella es la doctora Patricia Briones Forzan. La doctora Patricia Briones coordinó los seminarios WASA de febrero de 2001 a diciembre de 2024, con un total de 212 seminarios, componentes procedentes de Alemania, Arabia Saudí, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos, Italia, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Tanzania y Venezuela. Por supuesto, de México, procedentes de instituciones como CICESE, Sinvestap, CONAM, el Colegio de la Frontera Sur Chetumal, solo por nombrar algunos, y por supuesto de la UNAM, por ejemplo, de la UNDICISAL, de los institutos de neurobiología, fisiología celular, ingeniería y energías renovables, así como de las facultades de ciencias, estudios superiores Iztacala, medicina, química, y también, por supuesto, ponentes del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, provenientes de la Estación del Carmen, Unidad Mazatlán, Unidad de Ecología y Biodiversidad Marina, la Unidad de Procesos Oceánicos y Costeros, y por supuesto de CASA, de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales. Motivo de este valioso y significativo trabajo que la doctora Patricia Briones realizó durante este periodo, en nombre de las investigadoras, investigadores, técnicas y técnicos académicos, le hacemos entrega de un pequeño pero afectuoso reconocimiento, del cual se lee lo siguiente. La Unidad Académica de Sistemas Arrecifales otorga el presente reconocimiento a la doctora Patricia Dolores Briones Forzan en sincero agradecimiento a su valiosa labor durante 24 años en la organización y coordinación de los seminarios de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales. Su compromiso y contribuciones fueron trascendentales en el desarrollo de las charlas de todos los participantes. En la ciudad de Puerto Morelos, Quintana Roo, 7 de febrero de 2025. Doctora, por favor. Y no se vaya porque también le vamos a hacer entrega de un pequeñito detalle que sabemos que le va a gustar. Un artista local. Muchas gracias. La doctora Patti no se va del todo porque nos va a seguir apoyando. Y bueno, entonces empezamos ahora sí con los seminarios. La tarde de hoy nuestro ponente es el doctor Fabián López Romero. Él es originario de la Ciudad de México, estudió la carrera de Biología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas en el Instituto Politécnico Nacional. Después cursó una maestría en Ciencias Químico-Biológicas, también en el Politécnico Nacional. Posteriormente estudió un doctorado en la Universidad de Viena Doctoral School of Ecology and Evolution, dirigiendo su investigación en el estudio de las aproximaciones cuantitativas en la evolución morfológica de tiburones actuales y fósiles. También realizó un postdoctorado en la Universidad de Viena y su investigación se enfocó en estudiar los patrones de diversidad de lasmobranquios fósiles, análisis de especiación y extinción
y evolución morfológica de batoideos. El doctor Fabiel ha participado en 14 congresos internacionales y posee 17 artículos científicos publicados en revistas indizadas. Actualmente realiza un postdoctorado con la beca Elisa Acuña de la DEGAPA UNAM en el Laboratorio de Evolución y Desarrollo EVODEVO a cargo del doctor Ernesto Maldonado. Las líneas de investigación actuales del doctor Fabiel son disparidad morfológica de especies de lasmobranquios de México, evaluación de riesgos de extinción en relación a la ecomorfología, modularidad e integración fenotípica y métodos filogenéticos comparativos. El día de hoy nos presenta la charla titulada Explorando la disparidad morfológica de lasmobranquios y su riesgo de extinción. Bienvenido, doctor, y adelante. Muchas gracias, Brenda. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Y voy a tratar de estar un poco más aquí para los que están en línea y usar el apuntador. Y esto viene más o menos desde hace un tiempo que estoy estudiando este grupo. Particularmente, bueno, cuando pensamos a veces en tiburones, pensamos en la forma más clásica que podemos encontrar aquí mientras estamos buceando, tal vez, si tenemos suerte. Pero tienen muchas más diversidad de formas y de muchas estrategias también para obtener su alimento. Digamos, por ejemplo, formas más bénticas o completamente pelágicos, únicamente consumiendo plancton. Formas más extrañas en la profundidad, por ejemplo, y algunas otras haciendo algo muy diferente aquí, como este que está casi todo plano, pero es un tiburón. Y como pueden ver, sus mandíbulas son muy, muy diferentes todas, aunque algunos grupos tienen algunas similitudes, y eso es lo que quería explorar hace tiempo. Esto llevó a algunas de estas investigaciones, y parte de lo que quería hacer también era estudiar los fósiles. Generalmente cuando se estudian fósiles, sobre todo de tiburones, únicamente encontramos dientes, porque bueno, finalmente es la estructura más dura que podemos obtener y es bastante persistente. Y afortunadamente tenemos un récord relativamente bueno de estos dientes. Pero si tenemos mucha suerte, podemos encontrar algo así que podemos comparar con formas actuales, como esta aquí. Y afortunadamente también tenemos muchos, muchos ejemplares en colecciones científicas alrededor del mundo. Y parte de esto es también utilizar estas colecciones para hacer estos CT scans y obtener estas aproximaciones para estudiar evolución morfológica. Aquí cada una de estas ramas representa qué tanto evoluciona en términos de tasas de evolución más rápido o más lento cada grupo. Y podemos observar tendencias aquí, como el hecho de que algunos grupos en particular divergen desde muy temprano. Y esto se relaciona con cuántas formas había en el pasado y cómo pueden incrementar en ciertos momentos. Muy recientemente pudimos publicar esto desde el postdoc anterior, en donde estamos observando aquí qué tendencias existen. A diferencia de muchos grupos que van a observar de vertebrados, los elasmobranquios, muchos de ellos actuales, tienen su origen en el Jurásico. Esto quiere decir que es un gran grupo para si quieren estudiar en algún momento evolución morfológica en un tiempo más profundo. Muchos de los que encontramos hoy en día están a partir de después de la extinción del Cretácico. Y eso nos ayuda también para observar estos patrones de que los elasmobranquios nos ayudan también a entender cómo algunos de estos grupos enfrentan estos procesos de extinción masiva y de su recuperación a través del tiempo. Pero bueno, ¿qué es lo que hay hoy en día? Quizás los elasmobranquios no son tan diversos como todos los peces óseos que van a observar. Solamente tenemos unas 1.228 especies y contando algunas más recientes descritas, comparado con las cerca de 34.000 especies de peces óseos. Y puede que no sean muy diversos, pero bueno, tienen una diversidad de formas aquí, como pueden observar en diferentes órdenes que están aquí. Todos estos son los tiburones y todos los de aquí son los batoideos, batomorfa. ¿Dónde se distribuyen hoy en día? En todos lados. Y
incluso en agua dulce, como este de aquí que está muy, muy aplanado, cerca de un poco de forma de hot cake, incluso con sus manchas. Y tenemos varios centros de diversidad de riqueza de especies, principalmente las conocidas como Australia o en Japón, en las costas. Y aquí también tenemos bastantes, cerca de un 10% de toda la diversidad de las branquias está distribuida aquí. Y no es sorprendente tampoco que, bueno, enfrentan un riesgo de extinción muy importante. Esto a partir de cómo se ha ido incrementando la pesca de estos animales. Y parte de esto, este estudio que salió hace el año pasado, casi al final del año pasado, de estos grupo de investigación de Nicholas Dolby, estaban explorando acerca de ecomorfotipos, es decir, qué tantas caracteres como las aletas, el tamaño mismo, niveles tróficos, todo esto encerrado en un ecomorfotipo, ha ido disminuyendo con el tiempo en relación también con la sobrepesca. Y este otro índice de la lista roja nos está indicando que mientras más nos acercamos hacia abajo, está incrementando mucho más su riesgo de extinción. Y esto es debido también a que se está reduciendo más estas posibilidades de ecomorfotipos. Otra cosa que me motiva también a mí para estudiarlos ellos, todo este grupo, viene de su morfología. Como ya les mencioné, este, por ejemplo, es un tiburón, aunque es plano. Estos otros también son tiburones, aunque se parecen mucho a este de aquí, que no sé si alguien en todos sus buceos lo ha visto. Sí, no, aquí en esta área no. Si alguien lo ha visto, por favor, díganme, porque se cuenta con muy pocos registros de esta especie aquí, de Pristis, y muy probablemente ya está extinto localmente. Pero como pueden ver aquí, la morfología nos indicaba que hace tiempo se pensaba que los batoideos, todas estas rayas, mantarrayas, eran relacionadas como derivados, tiburones derivados. Pero con análisis moleculares podemos observar que no, realmente todo este grupo era el grupo hermano de todos los tiburones. O sea que hay un gran proceso entre lo que observamos de las formas de su anatomía, que están oscureciendo un poco esta señal de ecomorfotipos. Estamos ante una convergencia y no podemos ahí distinguir todavía entre, ok, puede ser que son planos por una tendencia filogenética o puede que sean planos por otras tendencias eh, ecológicas ya relacionadas con su ambiente. Por eso es que empezamos a hacer esto. Empezamos a buscar varios fósiles. Estos son del Jurásico, esto es del Eoceno, esto es del Cretácico y esto también del Cretácico. Y podemos aquí comparar con algunas formas modernas, son bastante parecidos. Estos de aquí, aunque son muy parecidos, pertenecen a tres órdenes diferentes. Y este de aquí es uno moderno y comparado con el del Jurásico es bastante similar. Otro proceso que está influyendo parte de esto o que se ha estudiado es el estilo de nado y que también cuando lo han visto nadar, seguramente si han visto esta, pueden observar cómo va aleteando a partir de un punto. Es muy particular ese estilo de nado. Y si se han fijado otras que están aquí, sobre todo las que están ahí cerca de el muelle, veo bastantes que se aglomeran ahí alimentándose. Es lo que se le llama un ondulatorio, solamente con el borde de su aleta van haciendo un movimiento en ondas. Y el otro estilo posible es el axial ondulatorio, que realmente usan sus aletas pectorales un poco más para ayudarse a maniobrar, pero la propulsión está más bien determinada por la aleta caudal. Entonces, lo que queremos aquí es saber qué tanta disparidad hay en cada grupo. No todos los grupos van a tener la misma disparidad. A veces algunos grupos pueden tener muchas especies y muy poca disparidad, o viceversa. Eh,
también queríamos explorar qué tanto de este modo de nado está influyendo en la evolución morfológica y vamos a explorar otro proceso que se llama modularidad de integración, es decir, que algunas estructuras pueden evolucionar independientemente como un módulo, mientras que si están integradas significa que cambios en una estructura implican cambios conjuntos en otra estructura, como una covariación. Y para esto, pues empezamos a juntar un montón de datos de esqueletos. Afortunadamente, muchas colecciones alrededor del mundo ya están haciendo un proceso de tomar radiografías de varios especímenes. Sobre todo se están enfocando también en los ejemplares tipo, a partir de los cuales se describe la especie. Y muchos otros también pudimos obtenerlos y hacer unas transparentaciones así del esqueleto. Y muchas otras colecciones también, afortunadamente, están escaneando todos estos animales y podemos ahora también hacer esta reconstrucción en 3 dimensiones. Y generalmente no estoy usando la tercera dimensión aquí, pero estoy tratando de ponerlos en este mismo plano, en vista ventral. ¿Y cómo hago esto de buscar diferencias en forma? Esto viene desde hace tiempo. Había una persona llamada Darcy Thompson que tuvo esta idea, ¿no? De poner una gradilla sobre alguna especie y ver cómo las series de transformaciones podían tal vez explicar parte de cambios en la forma de que vemos en diferentes especies. Unos 100 años después, ya con métodos más y con computadoras sobre todo para hacer todos estos cálculos, lo que tomamos aquí son, empezando desde aquí, las coordenadas. Tomamos una imagen y XY ponemos ese punto en un lugar que podemos reconocer que se llama homólogo. Eh, no todos van a tener la misma forma o no van a tener el mismo tamaño, entonces tenemos que, o tampoco van a estar en la misma alineación. Entonces el siguiente paso es centrar estas coordenadas hacia un centroide. Y una vez que están centradas, tenemos que remover diferencias en el tamaño, hacer todo esto una unidad de tamaño en este escalado y finalmente hacer una rotación óptima para que estén alineadas hacia cada promedio. De este modo, estas variables nos van a ayudar para determinar qué tan diferentes son las formas. Esto es más o menos lo que resultó de esto. Estamos analizando aquí varias especies, toda esta forma de aquí en los puntos negros en el promedio. Todo lo demás es qué tanto está variando hacia cada dirección. Y estamos concentrándonos también en estas estructuras, que son las que van a determinar qué tanto está proyectándose hacia adelante la aleta, o qué tanto se proyecta hacia atrás, o qué tan grande es el punto de apoyo aquí para impulsar el nado. Y estudiamos la disparidad morfológica. Lo que les comentaba es que hay grupos que pueden tener mucha disparidad, otros que pueden tener muy, muy poca disparidad. Y hay varias métricas para estudiarlo, ya sea como distancias del centroide hacia cada forma, o la varianza total de todos ellos, o el rango que tienen. Y todo esto viene bajo esta idea del morfoespacio. Hace tiempo David Raup ideó el morfoespacio, que ven ahí, que son todas las posibilidades de formas que puede tomar una concha ahí, por ejemplo. Y no todos los lugares del morfoespacio están llenados. Se dan cuenta que hay formas que tal vez son un poco imposibles. Entonces esto nos está indicando algo acerca de qué tanta limitación hay hacia la posibilidad de formas en cada grupo. Y como les comentaba, no siempre está acoplado esta métrica con la diversidad en términos de especies. A veces podemos tener durante la historia evolutiva de un grupo que hay momentos en donde la diversidad es mayor que la disparidad, o sea que casi todo es muy similar, ¿no? Y nos interesa saber qué pasa a veces durante estos procesos de extinción masiva. Cuando un proceso de extinción es selectivo, puede que esté llevándose una parte muy particular aquí de las posibilidades de formas. Pero cuando es masivo, bueno, ahí van prácticamente todo. Entonces, esto nos está indicando que puede haber grupos un poco más vulnerables dependiendo de sus formas disponibles. Y
perdón por todas estas partes de métodos, pero sí son varios métodos filogenéticos comparativos que estoy utilizando. Como muchas de estas formas que tenemos son de fósiles, aquí podemos ver que hay varias ramas que no alcanzan el final, son todos los que estamos introduciendo aquí. Esto nos ayuda a calibrar la filogenia y saber en qué momento se están dando estos cambios de forma, comparado con lo que podíamos obtener con otras filogenias a partir de esta página, BirdLife. Aquí pueden bajar información de vertebrados de prácticamente todas las posibilidades de filogenias que existen. Pero complementamos todo esto con estas formas de aquí, los fósiles. Y ahora sí, ya lo interesante de esto. Esto es lo que obtenemos. Ok. Este es simplemente con estas coordenadas podemos hacer un análisis de componentes principales. Y este componente 1 está explicando 60% de la variación. Y está determinado por esto. Expansión de estos elementos anterior y posterior. Y un acortamiento de la barra coracoides, que se llama esta parte de aquí. Esto es en el mínimo, o sea, todos estos de aquí comparten una similitud de esas formas, mientras que el contrario es básicamente lo opuesto. Una barra coracoides muy alargada con los elementos muy cortos, que esto es lo típico de tiburones. Entonces estamos de nuevo mostrando que en ningún momento los tiburones están pareciendo a los aplanados que les mostré al principio de la presentación. Estos son estos de aquí amarillos. En ningún momento son muy similares a los batoideos. Todos los demás batoideos son los que están a partir de esta línea por acá. Sí, todo esto de aquí son estos grupos de rayas, mantarrayas. Mientras que este otro, el componente principal 2, está 22% de la variación. Está determinando, por ejemplo, de nuevo, que algunas combinaciones entre un elemento anterior corto con una barra coracoides corta y este está independiente mucho más alargado, que es lo que van a ver en estas rayiformes. Que hay algo interesante de estos es que prácticamente todos los de aquí son de profundidad. Todas estas formas casi no nadan, lo que hacen es más bien como con sus aletas pélvicas, como que van caminando sobre el fondo del mar. Mientras que otros que estén por aquí van a observar que son los que, si se las han encontrado, son los que los pueden electrocutar, por ejemplo. Así que tienen una forma más o menos muy alejada de los grupos principales. Y mientras que estas formas promedio, como que de repente observan grupos de aquí que se meten acá, estos fósiles de aquí, que todo este grupo de los peces guitarra, los anaranjados, son los que más o menos tienen esta forma promedio. Y es exactamente lo que estamos viendo aquí. Este es algo muy particular de aquí. Toda esta parte, aunque está muy aglomerada, la porción de aquí abajo corresponde a estas formas que son los que van así como volando, mientras que estas otras son los que son más en forma de disco. Y este de aquí, del Cretácico, pues resulta que ya había hace tiempo quienes habían hecho estas mismas formas. Y de este mismo modo podemos observar que hay mucha sobreposición de estos grupos en cada agrupación. Y esto es básicamente lo mismo que vimos hace rato, del de aquí el panel A, en donde podemos observar que estamos colocando ahí la filogenia para ver desde qué momento está divergiendo. Pero cuando analizamos cada estructura de modo diferente, los morfoespacios van cambiando también muy diferente. Y uno que nos interesó en particular fue este de acá, que está considerando estos en negro de los miliobatiformes, está alejándose completamente de todo este grupo de morfoespacio. Nos está indicando que algo sucede con esta estructura. Y efectivamente, en esta estructura son justamente estos de los miliobatiformes, los que van volando, los que contienen mucha más disparidad
con respecto a muchas de estas otras formas. Cada panel corresponde a cada estructura. Y interesantemente, también este grupo de los de este color son los que tienen más disparidad, aunque sean los que tienen menos número de especies. De nuevo se está rompiendo parte de este patrón de decir, ok, no está correlacionada a veces la disparidad con la diversidad. Y mientras tanto, este grupo de acá en negro y este grupo de acá en rosa son los que tienen mucha más diversidad de especies. Es decir, son los que prácticamente son un 70% de toda la diversidad de batoideos. A pesar de que son mucho más diversos en términos de número de especies, son los que tienen muchas menos disparidad. Y ya tomando en consideración ya el tiempo también, toda esta filogenia, podemos observar que para el caso en particular de esta estructura, es como un rompimiento que se da aquí. Esto es lo que estábamos observando cuando estamos analizando qué modelo evolutivo está explicando esto. Está bajo algo que se llama Ornstein-Uhlenbeck, que es como tomar un óptimo y a partir de ese óptimo es como que se da un cambio hacia una nueva forma. En cambio, estas otras estructuras como que van un poco más continuas, mientras que a partir de este punto se da ese rompimiento y se da un nuevo óptimo hacia el presente. Pero bueno, ¿qué pasó aquí ya también considerando estas otras variables que les comentaba? Estas son dónde viven. Estos de acá son de profundidad. Estos de acá son de agua dulce. Estos de acá son de arrecife y estos de acá son de la plataforma continental. Considerando todas las estructuras, esta es la barra coracoides, este es el elemento anterior y este es el elemento posterior. En general, siempre se observa que hay mucha más diversidad de formas tanto en arrecifes como en la plataforma. Tal vez no es sorprendente, pero la parte que sí era sorprendente es cuando consideramos el estilo de nado, que aunque esta barra coracoides no tiene tanta disparidad en este estilo de nado oscilatorio, cuando analizamos sus tasas de evolución, podemos observar que es justamente esta estructura la que está evolucionando mucho más rápido con respecto a todas. Es como si fuera una parte de una innovación. De hecho, recientemente unos colegas describieron un fósil en donde están encontrando que esto fue a partir más o menos del Eoceno, en donde se da esta forma le llaman aquilopelágico, que son todos estos que van volando prácticamente. Entonces, a partir de este punto es donde se da todo este cambio. Y con respecto a la integración fenotípica, esto es lo que sucede en rojo cuando la variación no tiene una limitación, o sea, puede variar en cualquier dirección. Pero cuando hay una limitación hacia esa variación, solamente puede variar hacia un eje. Y cuando está variando hacia ese eje, a veces sucede que las estructuras se integran todavía mucho más. Vamos a mover esto, ya. Creando este espacio a través del tiempo en donde van a evolucionar hacia formas muy dispares, van a ser las más extremas. Y esto es básicamente lo que estamos encontrando aquí con este grupo de miliobatiformes. Este de acá en negro corresponde exactamente a comparar qué tanta integración hay con respecto a los demás. Son estos grupos los que están más integrados, en los que, junto con los rayiformes, como que todos los cambios que están sucediendo en sus estructuras van a estar acompañados con cambios que van hacia las demás estructuras también. Y si lo comparamos todo este grupo de acá, de rayiformes, pirobatiformes, torpediniformes y los peces guitarra, comparado con los tiburones planos, podemos observar que esto es parte de lo que está explicando esa gran diferencia entre estos dos grupos. El grupo hermano de tiburones con respecto a batoideos está explicado por una serie de cambios asociados con toda su anatomía. Y finalmente, parte de esto nos llevó también a observar aquí, tenemos la filogenia, y aquí tenemos un análisis de agrupamiento,
de las formas, únicamente tomando en cuenta las formas posibles. En este árbol de a su derecha, podemos observar cómo algunas de estas líneas se van cruzando. En particular esta de acá, si la pueden seguir todavía conmigo, van hacia más o menos esta forma de este grupo de acá cercano a los tiburones. Y sí, algunos de estos más o menos tienen esta forma de aquí, que podemos observar, comparado con un tiburón que tiene una morfología muy similar. Mientras que otros, por ejemplo, aquí, de este grupo de rayiformes, están convergiendo hacia todas estas formas de acá, son los de este en particular, junto con este otro, que son las formas de estas líneas, como que van agrupándose hacia esta promedio. Es interesante porque este de aquí, junto con este de acá, son del mismo orden y son también de agua dulce, pero este de acá, por su ambiente en donde se encontraba, era un arrecife hace mucho tiempo y no teníamos así como que mucha idea de que, bueno, parece ser que nada más fue ese momento en el que sucedió para este grupo y desapareció después de ese momento, ya no había más. Esto concluye una parte, en la primera parte de la plática. Y que podemos concluir de esto es que hay una mayor integración en cada orden, o sea, como que una vez que toman esa ruta ya no hay mucha más variación. Y encontramos esta evidencia también de evolución en mosaico, es decir, que cada elemento está evolucionando a una tasa diferente, y esto es parte de la explicación que tiene también con, uh, por ejemplo, cómo esta misma evolución en mosaico ha sido responsable por este ecomorfotipo aquilopelágico, y que estas formas de pez guitarra, el de aquí, parece ser que están convergiendo todas hacia, muchas de estas formas ancestrales están convergiendo hacia esa, esa forma que también se encontraba en el Jurásico. Y bueno, ya que estando aquí también, he empezado a tomar en cuenta qué sucede en cada costa. Aquí más o menos podemos ver en esta filogenia cómo está la profundidad en escala logarítmica, o sea, mucho más profundidad para todo este grupo. Y aquí observamos una división, ya sea que están en el Pacífico o estén en el Golfo de México o en el Caribe o en ambos o en ambas costas. Entonces, lo que quiero ahora es explorar parte de esta diversidad morfológica también a lo largo de cada costa y relacionarlo también hacia su riesgo de extinción. Para esto tomo ventaja de un programa que desarrollaron hace poco, combinando algunas de estas métricas que tal vez algunos han usado, de cada especie, la distribución en toda esta gradilla, y utilizando la filogenia también. En este caso, medir la diversidad filogenética implica tomar, por ejemplo, qué tanta longitud de ramas hay en cada una de estas celdas, implicando que mayor longitud de ramas implicaría que hay en la sumatoria de esta rama junto con esta otra rama y estas demás, entre mayor distancia se existan, habrá una mayor diversidad filogenética, es decir, que vienen de grupos muy distintos. Y juntando esto también con estos métodos de morfometría geométrica para observar en qué puntos hay mayor disparidad en cada una de las celdas. Y pues para esto tenemos que juntar todos los datos de distribución, y afortunadamente aquí en el instituto general la colección de peces cuenta con muchos registros para esto, además de todos los registros que se encontró en Aquamaps, en Fishbase y en eh, muchas otras bases de datos. Pudimos juntar para las 93 especies que existen en México unos 1.943 registros. Bueno, faltaba procesar todo esto. Claro que esto fue después de limpiar los lugares en donde se supone que estaba la presencia, pero estaba en medio de la tierra, entonces teníamos que limpiar bastantes datos y introducir muchas más variables ahí para ver que realmente no
sea un punto relativamente confiable. Y para esto tenemos que tomar los datos filogenéticos también de nuevo. Desafortunadamente no tenemos todas las especies de México en forma de una radiografía que pudiéramos usar, pero a pesar de eso, de las 93 especies, obtuvimos unas 60 especies que son más o menos, cubren toda la gama filogenética. Y como no quería en este caso ya nomás tomar la parte interna del esqueleto, también me interesaba parte de su perfil de la letra. ¿Por qué es importante esto? Porque hay una métrica que se llama aspect ratio. En este caso es como una división entre la altura de la aleta y su área, lo cual nos está indicando qué estilo de nado puede tener. O sea, entre más sea alto sea este aspect ratio, está implicando que tienen más este estilo de nado aquilopelágico, mientras que otros mucho más bajos tienen otro perfil. Y con todos estos datos, de nuevo, más o menos ahora sí podemos obtener. Si recuerdan de estos puntos negros de los anteriores, que estaban mucho más aglomerados, ahora podemos observar que están mucho más dispersos aquí. Entonces, esta dispersión de estos datos ya nos habla también que hay diferencias funcionales en cada uno de estos. Aquí tenemos otras formas extremas que corresponden a los torpediniformes, los eléctricos, pero casi todo se mantiene aquí en esta parte, en este promedio. Como que si la mayor diferencia sea a partir de cómo está el perfil de la aleta aquí, y así tengan un rostro muy alargado, aletas más triangulares, o si tienen una forma de disco. De nuevo, es lo que les comentaba del aspect ratio, es como que aquí tienen mucha más diversidad hacia este estilo de nado. Pero ¿qué pasa cuando consideramos la categoría de extinción? Se me hizo interesante a mí aquí esto. Yo estaba esperando que por también ser pocas especies las que contan con un riesgo de extinción de entre vulnerable, endangered o críticamente en peligro, tuvieran menos disparidad, pero resulta que son estos grupos en donde se concentra bastante disparidad, mientras que estos que están cerca de amenaza o least concern uh, no tienen este problema. Lo cual es interesante porque si en algún momento de estas especies que están desapareciendo aquí, que están en este riesgo de extinción, desaparecen, lo que queda realmente no va a poder compensar con parte de este morfoespacio. O sea, como que se va a perder mucha funcionalidad en todo el sistema. Estaríamos prácticamente removiendo varios puntos aquí y acá. Entonces, esto nos está indicando que tal vez en estas otras especies en las que tendríamos que enfocar otros esfuerzos de conservación, que son prácticamente estas que estamos mostrando aquí. De, la, de las especies reconocidas en la Nomic-Col, nada más hay como una, que es de batoideo, que está en amenaza, estas Etobatus, lo cual se me hace interesante a mí porque, bueno, realmente como que no están considerando mucha parte de la diversidad de elasmobranquios en las normas mexicanas, pero estas son a partir de la lista roja y como ven son varias formas que están ocupando diferentes puntos ahí en la columna del agua y que interesantemente de los que no están en riesgo de extinción, a veces simplemente es porque no los podemos alcanzar, son todos los rayiformes, son todos los que están en las profundidades. Esto es también parte de lo que se discute, cómo es que lograron muchos de estos sobrevivir a partir de cambiar su estilo de vida hacia también irse a las profundidades. De este modo, muchos lograron compensar este punto durante las extinciones. Y sorprendentemente, si comparamos la diversidad de disparidad en ambas costas, realmente no hay diferencia. Pero tampoco hay diferencia mucho en el número de especies. O sea, la diferencia son 5 especies más en el Pacífico que aquí en el Atlántico. Esto es lo que estamos obteniendo. No es muy sorprendente esto. Finalmente,
o viendo la literatura, una gran porción de datos de colecta y sobre todo de los centros de investigación alrededor y de pesquerías, pues se concentran en toda esta parte del Pacífico. Algo de aquí, mucho de esto está también aquí en Campeche, ¿no? En esta zona del Atlántico. Tal vez faltan un poco más de registros por acá, pero por eso es donde entraría en juego algo interesante aquí sobre Citizen Science, para que se incorporen todos estos muchos más datos de los que no hemos observado y que de los registros que se pudo obtener, uh, estos no estaban presentes. O sea, hay algunas especies que se omitieron porque simplemente no hay registro de ellas en todas las bases de datos ya de colecciones. En términos de diversidad filogenética, como les comentaba, pues no es muy sorprendente si es el mismo número de especies en ambas costas, pues más o menos van a obtener las mismas distancias aquí de patrísticas que se llaman de los árboles, o sea, como que está un poco distribuida similar. Pero en términos de disparidad, ¿qué está sucediendo? Muchos de los lugares donde, de nuevo, se estudia demasiado, aquí en Guadalupe, por ejemplo, pues es donde se encuentra un montón de disparidad por diferentes especies que se juntan allá. Aquí es no tanto interesante en toda esta parte del Caribe. Hay muy pocas formas aquí y de las que hay son como que muy promedio en general. Pero esto es considerando que las especies van nadando ahí libremente en todos lados. Muy pocas especies en general de patoideos, aunque se restringen mucho a las costas comparado con tiburones que son mucho más ágiles, no están, estas sí están un poquito más asociadas a un lugar. Y podemos observar, por ejemplo, cómo aquí en estas especies del Caribe, se movió un poquito los números, son 12, comparado con las especies del Pacífico, que son 28. Hay mucha más disparidad en toda esta área. Entonces, a pesar de que sean muy pocas especies, pues valdría la pena también considerar su riesgo de extinción que tienen aquí. Y bueno, esta es parte, concluye esta parte. Obviamente que, como les comentaba, hay la diversidad filogenética como que no es muy relevante, pero hay un desacople entre esta diversidad de especies comparado con la diversidad, el número de especies en estas costas. Y lo que tal vez llama más la atención es que estas especies que están bajo el riesgo de extinción son las que concentran más de esta disparidad, por lo que valdría la pena continuar acerca de sus estudios acerca de qué sucede con estas especies para poderlas incluir en otra categoría de protección. Y bueno, ya estamos cerca de terminar. Esto es lo que vendrá próximamente. Estas son hay 620 especies de batoideos. Obtuvimos datos de profundidad para 550. Y esto eventualmente será para estudiar cómo está actuando la profundidad para impulsar la diversificación en diferentes grupos. Observar ciertas tendencias también. Y bueno, todo esto fue posible gracias a lo que les comentaba de muchos museos, muchas colecciones que tienen estos ejemplares en este formato digital. Agradezco mucho a las becas postdoctorales de GAPA, a todo el grupo de investigación que llevó a hacer esto. Y pues bueno, también quiero agradecerles a ustedes por su atención. Agradecemos al doctor Fabián y entonces iniciamos con la sesión de preguntas. Si alguien aquí en la UASA tiene pregunta, acá hay una. Yo tengo dos preguntas. La primera, hablabas que hay 2 especies de batoideos aquí en el Caribe. ¿Tú sabes cuántas especies en general de elasmobranquios tenemos en Puerto Morelos? En Puerto Morelos, en particular, no tenía ese registro. O sea, de los que he encontrado aquí de distribuidas por acá, estamos hablando eh, cerca de 12, más o menos. Va. Y la otra pregunta es, ¿por qué si evolutivamente un morfotipo o una morfología, un morfotipo del elasmobranquio desapareció en una extinción,
que creo que era del Cretácico, y no sé si te referías a los de... Bueno, Sí. ¿por qué se vuelve a retomar evolutivamente esa forma? Eso es algo interesante que sucede aquí. Lo que estudian esta en particular, voy a regresar a esta forma. Es este de acá, Potamotrigon. Son las de agua dulce. Es algún ambiente que no habían explorado estas. Como te comentaba, que parte de estos cambios que suceden en estos rayiformes es el que caminan con las aletas pélvicas en este fondo. Estas también lo hacen. Entonces es como un poquito más complejo, no complejo, pero si ves ahí, por ejemplo, donde se distribuyen en ríos, como que el ambiente es todavía mucho más rugoso, mucho más diferente hacia lo que podemos observar a veces aquí en la costa, ¿no? Pero es muy similar también esto a lo que observamos en el fondo del mar, o sea, es un poquito más hacia no, no utilizar tanto luz. Hay muy poca visibilidad en estos ambientes y también es muy similar a lo que sucedería en el fondo del mar. No estamos exactamente seguros qué está sucediendo ahí y es algo que no mostré, pero lo que estamos haciendo ahorita es tratar de asociar la forma de las cinturas pélvicas con respecto a las cinturas pectorales entre estas dos y estamos observando que en realidad son procesos muy diferentes. Entonces, lo hicieron aparentemente en una estructura, pero en la otra está evolucionando de una forma diferente. Entonces, puede haber mucho más allá, pero yo creo que considerar esto que decíamos de la complejidad del sustrato donde se están caminando es lo que tal vez ayudaría a entender esto. Uh-huh. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si alguien de los que están conectados desea preguntar, por favor levantar la manita para que se active su micrófono. Aquí en el auditorio, aquí hay una pregunta más. Esta falta de correlación que ves entre el número de especies, diversidad y disparidad es un poco contraintuitiva, ¿no? Entonces, como que refleja que hay ciertos límites o constraints en ciertos patrones corporales o de desarrollo corporal que están limitados, pero que es el ambiente, es las instrucciones genéticas, ¿cuáles crees que tú que sean las limitantes que ocurren en ciertos grupos taxonómicos, pero no en otros? Algo que se ha observado, por ejemplo, ya considerando, analizando los genomas de varias especies que son como ancestrales, como el peje lagarto, se encuentra, por ejemplo, que hay algunas regiones no codificantes que están también asociadas a la mecanismo de reparación del DNA. Entonces, algo muy particular que se ha encontrado en tiburones, por ejemplo, es que son ultra conservados estos en tiburones, o sea, como que no permiten demasiados cambios. Entonces, esto va reduciendo también sus posibilidades de variación en ese sentido. O sea, no hay, tal vez no hay tanta mecanismos que generen toda esa variación en estas regiones. Así son, incluso, o sea, hay mucha menos variabilidad genética en términos de secuencias ya en esas regiones, en esas especies. O sea, en el artículo, por ejemplo, mostraban que algunas especies así donde hay demasiadísimas, como en cíclidos, por ejemplo, esas regiones como que no andan un poco menos constreñidas en ese sentido. Entonces eso explica cómo desde los tiburones no ha habido demasiados cambios ahí asociados. Pero de la otra sección ahí, no sé, algo que discutía con algunos otros colegas es parece ser que tiene algo que ver con esta optimalidad ya en algunos de estos casos de, bueno, ya son las formas que empezaron y esa es la que se llamaría una inercia filogenética. Una vez que adoptan esa forma, ya continúan por esa trayectoria y ya ahí es mucho más difícil que vayan hacia otras. O sea, hay muy pocos casos aquí que los observamos de los torpediniformes, pero de la mayoría no sucede eso. ¿Alguien más desea preguntar? De las personas conectadas.
No vemos Bueno. preguntas. Ok, bueno, entonces ya no tenemos más preguntas. Te agradecemos. Le agradecemos al doctor Fabián. Y agradecer su asistencia y también las personas que estuvieron conectadas. Muchas gracias, Denise. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego.